al único digno, merecedor de toda honra y toda gloria. ¡Aleluya! Salude, por favor, gracias a los hermanos de alabanza, a alguien que esté cerca de usted, a quien no vino con usted. Salude a alguien, por favor, esta mañana. Gracias. Para sentarnos, por favor. Bienvenidos todos. Que me alegra verlos. ¿Cómo está el aire? ¿Sienten un poquito? ¿No sienten tanto calor? Bueno, se supone que no se debe sentir mucho. Estamos ahí haciendo pruebas todavía. Error para poder ir mejorando eso. Pero bien, la intención es que usted esté cómodo. Digo, en la silla. La palabra no le prometo que va a ser cómoda, pero sí espero que esté cómodo al menos en la silla y no tenga un ambiente caluroso tan fuerte. Bueno, mis amados, esta mañana tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios, porque ¿cuántos saben que es un privilegio predicar la palabra? Así como oírla es un privilegio también poderla predicar. Bueno, vamos a comenzar esta mañana entonces, ya que nos acercamos a las fechas donde ya el tiempo va poniéndose cada vez más caluroso, ¿verdad? En razón de que estamos entrando a una época de verano más fuerte. Bueno, no de verano, saliendo de verano, pero esta etapa fuerte por el tema del calor. Bien, el diario de una cueva. Seguimos en nuestra serie Saliendo de la Cueva. Este es nuestro segundo tema, pero no me le pusieron ahí va a decir, ahí dice, tema 1. El diario de una cueva. Bien, vamos esta mañana a
a procurar de parte de Dios, quiero yo poder explicar, poder tratar de dar una palabra que nos haga salir, porque todo el interés de Dios es que el hombre un día salga de su situación, ¿verdad? Que pueda el hombre poder darse cuenta dónde ha estado y que ese no es su lugar, ese no es su destino, sino que es un momento de tránsito, como fue para los para los israelitas pasar por el desierto. El desierto tiene su principio, que es el Mar Rojo, ¿verdad? Y el desierto tiene su final, que es el Jordán. Entonces, todo desierto, podemos decir, tiene su Jordán. Toda situación de tristeza, toda situación donde de desesperanza, etcétera, incertidumbre, temores, preocupaciones, depresiones, todas esas cosas tienen su final. Voy a repetir, todas esas cosas tienen su final. La situación económica tiene su final. El momento, hermano, yo quiero predicar hoy, pero quiero hacerlo de verdad, entendiendo de que todos sabemos y estamos claros que hemos caído, y el domingo pasado lo vimos cuando al principio yo pregunté, y yo decía, ¿cuántos han estado alguna vez en una cueva? Y muchos dijeron que no sabían a qué me estaba refiriendo. Pero yo les explicaba cada cosa que implica estar en esos momentos depresivos, no solamente a nivel del alma, sino un tema espiritual también, donde las personas, a veces ya siendo cristianos, caemos en esos baches, ¿verdad? Caemos en esas situaciones donde no vemos la salida, donde no vemos una oportunidad de puertas abiertas, etcétera, etcétera, o algo que se ocurrió que no esperábamos, no lo teníamos en nuestro radar que iba a suceder, pero sucedió y pasó. Y uno dice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a nosotros? Bueno, hay cosas que dice la Biblia que hoy no entendemos, que las vamos a entender después. Entonces, hoy vamos a entrar a este tema que se llama el diario de una cueva, y yo quiero irme a la palabra de Dios en Isaías 61:1. Isaías 61:1, nos ponemos de pie en honor, en respeto, en reverencia, en el temor de Dios a la bendita palabra. Este versículo no lo tenían ahí, pero yo sé que ahorita se los acabo de enviar. Es Isaías 61:1 y dice esta bendita palabra así: el Espíritu del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque has puesto sobre nosotros también esa misma responsabilidad y nos has ungido, Señor, para hacerlo también nosotros con nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Toda persona que esté dispuesta a sacar a otra persona debe estar él afuera. ¿Me escuchó? Toda persona que quiera ayudar a alguien no puede estar adentro, se supone. Pero a veces Dios nos permite llevar, como fue el caso de David, llevarlo al mismo lugar, pero con un espíritu y con un entendimiento diferente para hacer lo que Dios lo mandó a hacer, y por alguna razón le permitió llegar donde llegó. Y vamos a leer esto. Entonces, estas fueron las palabras mismas que el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo cuando Él fue a la sinagoga, tomó el libro, dice la Biblia, ¿verdad? Tomó el libro y dice que en ese libro leyó esta parte de la Biblia y se lo dijo a sí mismo. Y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Diga conmigo: me ha ungido. Hermano, usted y yo estamos ungidos para eso. ¿Sabe usted que estamos ungidos para eso? Y todos los días Dios va a permitir que se nos acerquen personas para que, en base a esa unción que está sobre nosotros, que es esa libertad, que ese conocimiento, esa convicción, ese andamio fuerte que ahora tenemos en Dios, nos haga sacar a otros del lodo cenagoso y del hoyo que otros
están y que un día quizás posiblemente nosotros estuvimos ahí. Y entonces dice, para llevar, mire, ¿para qué? Para llevar buenas noticias. Y las buenas noticias es el evangelio. Dice, las buenas noticias a los pobres. ¿A cuáles pobres? La gente dice a los pobres económicamente, no, a los necesitados espiritualmente, a los pobres en espíritu, a los que se declaran menesterosos de Dios, aquellos que son dependientes totalmente de Dios y dice, sin Dios nada puedo hacer. Dice, a los pobres me ha enviado para consolar. Mire pues, somos llamados a consolar a los de corazón quebrantado. Dice, y a proclamar a los cautivos que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos. Habla de la gente que está en unos pecados, hermano, o en pecado y que no saben cómo salir. Entonces todo esto dice la palabra que Jesucristo lo dijo también a sí mismo. Ahora bien, le leí ese versículo que no lo tenía en la predicación, por cierto, porque quiero comenzar y a partir de ahí sepamos de que este es el deseo de Dios, este es el anhelo de Dios, que las personas que alguna vez hemos caído en una situación tengamos la convicción que Dios no nos quiere ver ahí para siempre, sino que Dios nos quiere ver salir. Y una de las cosas que debemos de entender, vamos a irnos poco a poco. Fíjese bien, hay un hombre, ¿verdad?, que en su momento tuvo, la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que pasó por vicisitudes, situaciones difíciles de persecución, etcétera. Él dice todas las cosas que pasó. Y dice que este hombre en un momento, se lo voy a leer en el versículo, en el Salmo 142:2. Lo pone por favor. En el Salmo 142:2, ese versículo dice esto que estamos quizás nosotros y no se lo hemos dicho a nadie, pero David se lo dijo a Dios en algún momento de angustia, en un momento de crisis, en un momento de dificultad, de incertidumbre, de persecución, de temor, de no saber qué hacer y saber que ese mismo Dios había estado con él en otras situaciones de la vida, pero a veces se nos olvida que el Dios que estuvo con nosotros antes puede estar con nosotros siempre. Él dijo, y estaré con vosotros, el Espíritu Santo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mire estas palabras de un hombre llamado conforme al corazón de Dios, David. Mire lo que le dijo. Este salmo 142 se cree que fue escrito en los momentos más difíciles de la vida de una persona, de David, perdón. Dice, expongo mis quejas, no era una, eran varias. Expongo mis quejas delante de él y le cuento todos mis... ¿Cuántos? ¿A quién hay que contárselos? ¿A quién hay que contárselo? Ah, pero la gente, al amigo, a la amiga, a mi best friend, a mi mejor amiga, a mi mejor amigo. Hermano, no existe un mejor amigo que Dios. No existe alguien mejor que te pueda escuchar tus quejas que Dios, tus incertidumbres, tus problemas, aquellas cosas que no se las puedes contar a nadie. Dice, mire David lo que dice, expongo mis quejas, o sea, eran varias, delante de él y le cuento todos mis problemas. ¿Sabe a qué venimos los jueves aquí? ¿Sabe a qué venimos los que vienen los jueves? Venimos a contarle nuestras quejas a Dios, nuestros problemas a Dios. A quien no, es que uno tiene que contarle los problemas a quien le puede ayudar, porque hay gente que quiere saber para murmurar, hay gente que quiere saber porque es chambrosa, porque es metiche. Pero hermano, a Dios le contamos porque uno hay que contarle los problemas a quien le puede ayudar. Aprenda eso de tajo. No se le puede contar las cosas a gente que solamente lo que quiere es oír y tener más alimento para replicar y multiplicar y tergiversar las cosas. A Dios se le cuentan las cosas porque Él sí nos puede ayudar. Entonces, siguiente por favor. Y mire David. Me siento, ¿cómo se sentía David? Agobiado. Me siento agobiado. Mire, solo tú sabes qué camino debo tomar. O sea, estaba claro David que él sí le podía decir por dónde agarrar. Y dice, vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas.
Siguiente, por favor. Miren un momento difícil. Mire esto. Busco a alguien que venga a ayudarme. Pero ¿sabe qué? La gente muchas veces no ayudamos con interés genuino. Y dice, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. Y este es un momento tan difícil que David sabe, por la condición que él tiene, que nadie le puede ayudar. ¿Por qué? Porque nada más ni nada menos que el que lo perseguía era el rey. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí hay un ejemplo cuando las cosas son tan complicadas, tan difíciles, tan imposibles para el hombre, pero que sabe que son posibles para Dios. Entonces David viene y dice, pero a nadie se le ocurre hacerlo. A nadie se le ocurre, porque ¿quién se va a meter con el rey? ¿Quién se va a oponer? Entonces dice, nadie me ayudará, dice David. Nadie, él sabe, nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo, dice esta versión. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Hermano, mire, este es un momento, esta es una expresión, este es un corazón abierto para decir, porque a veces somos fuertes y parecemos que no tenemos situaciones difíciles y parecemos que todo está bien y saludamos, Dios le bendiga, hermano, saca la bazuca, saca, raca, y uno dice un montón de cosas ahí y que la gente dice que es espiritual este hermano. Pienso que este hermano anda todo el tiempo en otro nivel espiritual, pero no es cierto. Nos pasa a todos. Y yo les he querido mostrar, como se lo mostré el domingo pasado, que el Señor Jesús, hasta el mismo Señor Jesús, se mostró angustiado, dice la Biblia, se mostró triste, porque a veces nos queremos hacer parecer como que no pasa nada y que somos los grandes espirituflácticos y que no, hermano, pasamos por situaciones difíciles. Hombres de Dios pasaron por momentos difíciles en la Biblia. Y la Biblia lo relata, cómo estos momentos pasaron, esos momentos difíciles. Lot estuvo en una cueva, hermano, David estuvo en una cueva, Elías estuvo en una cueva, hombres que fueron hombres de Dios. Entonces resulta ser de que, dice la Biblia, en la exposición de este momento, quizás sea esta lo que usted tenga en su corazón ahora mismo. Dice, ¿a quién le importa ayudarme? ¿A quién le importa mi problema? ¿A quién le importa mi situación de familia? ¿A quién le importa? Pero él sabía a quién ir. Es que el problema no es que no tengamos problema, como dijo el salmista guatemalteco. Que el problema no es problema, dijo. No, el problema no es el problema. El problema es que no sepamos a quién ir. El problema es que no sepamos a quién correr. El problema es que no sepamos a quién contarle nuestros problemas. El problema es que no sepamos que al que le contamos, solamente le contamos para que nos ayude. Entonces, aquí está la queja. Ahora, esta es la queja. ¿Cuánto han tenido alguna queja hace algún día? Mire, hermano, le voy a recordar un pedacito nada más. En algún momento de la vida hemos tenido situaciones que decimos, nadie se puede poner en mis zapatos. Nadie sabe lo que estoy pasando. Y quizás a nadie le importa ayudarme. ¿Cuánto hemos dicho alguna vez así? Cuando hemos dicho eso, es que casi nos metemos hacia adentro, nos metemos y nos enconchamos y nos deprimimos y no sabemos que tenemos un Dios tan grande, con ojos tan grandes, con oídos tan grandes, que nos está viendo y nos está escuchando y está esperando que vengamos delante de Él y le digamos, Señor, ayúdame. Y ese es el gran problema. Primero le contamos a todo mundo que tengo y después, por último, le contamos a Dios, como la mujer del flujo de sangre. Primero se gastan todo el dinero en todo y por último van a Jesús. Entonces, pero después de esa queja, fíjese que viene algo que es el clamor de David. En el Salmo 142:6, un versículo más adelante, dice David, mire, aquí ya no es queja, aquí, porque pues sí, hay que confesarle a Dios lo que sentimos. Dios ya sabe, antes que le digamos, dice la Biblia, antes que la palabra baje en nuestra boca, dice que Él ya sabe de qué cosa tenemos necesidad, ¿o no? Pero ¿qué quiere Dios?
Que le digamos: Señor, estoy así, esta es mi condición, yo no puedo con esto, yo no soporto más esto, etcétera, etcétera. Ayúdame. Oración sencilla: Señor, sálvame, como le dijo aquel hombre. Señor, sálvame. Mire qué oración más poderosa cuando aquel caminaba por las aguas y sentía que se estaba hundiendo. ¿Qué le dijo? Señor, sálvame. Hermano, a veces solamente hay que decir: Señor, sálvame. Pero quizás ese sálvame debe ser con un, hermano, algo impregnado de tanta fe. Y a veces lo que no tenemos, decimos las cosas por decir, pero no se lo pedimos con ganas de que Dios nos ayude. Entonces, y le dice David: oye mi clamor. Porque es que hay gente que sabe que está en la condición que está, pero no quieren ir a Dios. O sea, no quieren oír a Dios porque ya se acostumbraron a vivir en esa condición de depresiva espiritual. Hay muchos cristianos depresivos espiritualmente, hay pastores depresivos espiritualmente, que se acomodaron a vivir en esa cueva. Entonces, dice David: oye vaya, mire, escuche. Este Salmo 142 se cree que se escribió mientras David estaba en la cueva. Porque a veces cuando estamos en una situación tan difícil, no hay momento más vulnerable del hombre para ir a Dios, y más especial que cuando está en el piso. Y del piso, ¿qué más sigue pues? Y del piso, del suelo, ¿qué más sigue? Entonces, oye mi clamor, le dice David, porque estoy muy, ¿cómo estaba? Medio de bajón, medio decaído. ¿Cómo estaba David? Muy decaído. No dice esto, no, es que David le pudo haber dicho al Señor: mira, Señor, estoy más o menos, como cuando uno saluda a un hermano: ¿y cómo está, hermano? Más o menos, le dice. No, uno ya sabe cómo está. Ese más o menos es 1000 abajo, 1000 bajo cero. Estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores. Porque ¿qué sabe? ¿Qué cree que usted que hizo David ahí? Reconocer a Dios que lo que él estaba viviendo lo superaba. ¿Aló? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué dijo David? Reconoció que lo que él, hermano, es que escuche el contexto. David a estas alturas del partido ya había vencido a Goliat, hombre. Es que no estamos hablando de que era un David que comenzaba a ver si le pegaba con la ondilla o no al asunto. No, David ya había vencido a Goliat. David ya había sido ungido una vez como rey. Es que aquí no estamos hablando de uno que comenzaba a ver cómo. No, David ya venía de agarrar osos y los vencía, leones y los vencía. David ya venía de defender el rebaño y nadie se le acercaba a su David ya sabía de eso, hermano. Y entonces, ¿cómo es que cae en esta depre? ¿Cómo es que cae en este pozo? ¿Cómo cae en esta cueva? ¿Cómo cayó? ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, vamos a ir poco a poco. Rescátame de mis perseguidores, le dice, porque son demasiados. O sea, le está diciendo: no, con esto no puedo, Señor. Señor, yo he tratado, yo he buscado, yo parezco que puedo, pero en realidad no puedo. Yo parezco que voy a salir adelante, pero en realidad voy para atrás. Me doy a entender lo que está diciendo. Este es el corazón verdadero, real. Este es lo que un hombre debe decir cuando está en esa condición. Porque a veces somos buenos para aparentar que todo está bien, pero en realidad todo está mal. Entonces, sigamos más adelante, por favor. Ahí está la condición del caso que plantea David. Ahora bien, ¿cuál era el caso entonces en concreto? El caso en concreto es que David había sido ungido por rey, no había tomado el cargo, no tenía trono, no tenía ejército, ¿verdad? Solo tenía la promesa de haber sido ungido por rey. Y una de las cosas más grandes que David tenía, que Saúl no tenía, y era que el Espíritu de Dios ya estaba sobre él. Y eso sí hace la diferencia en una persona. La diferencia de un David que ya el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque ya había sido ungido, ya había vencido a Goliat,
Ya había sido celebrado por todo un ejército al vencer a Goliat, pero ahora andaba huyendo. David se cree que huyó alrededor de entre 8 y 10 años de Saúl. Durante 8 y 10 años Saúl lo quiso matar al futuro rey por envidia. Entonces, fíjese, y le dice, rescátame porque son demasiado fuertes para mí. Ahora, ¿cuál es el punto acá? 1 Samuel 22:1. Y aquí viene el alcabose. Pareciera ser que es el alcabose. Pareciera ser que es el final. Pareciera ser que ahí se acabó todo. Porque a veces así la vida nos trata. Ah, lo vencí. Ah, le gané. Ah, se va a deslizar. Ah, se va a estropear. Ah, ya no va a continuar, etcétera, etcétera. Y muchas cosas en la vida así nos pasan, ¿verdad? Entonces, David dice la Biblia en 1 Samuel 22:1, en la Reina Valera, ¿qué dice? Pero bueno, está bien esta. Entonces David salió de Gat y escapó. Y esta es otra historia de Gat. Esta es otra historia. David salió de Gat y escapó ¿a dónde escapó? ¿A dónde escapó? A una cueva. El futuro rey, el vencedor de Goliat. Hubiera sido un chiste que le contaran a Goliat. Obviamente ya estaba muerto, pues, pero le hubiera contado: mira, Goliat, el que te venció, ahora ando huyendo. Hermano, y a veces así nos pasa. Hemos tenido victorias, hemos visto a Dios obrar en nuestra vida en cosas más difíciles. Pero hay otras cosas que a nosotros mismos creemos que son insuperables para nosotros. Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva. Escapó, no es que llegó, no, escapó. Es porque se sentía, él buscaba un lugar seguro. ¿Y cuál es nuestro lugar seguro en este tiempo? ¿Cuál es nuestro lugar seguro? Cueva es sinónimo de refugio. ¿Cuál es nuestro refugio perfecto ahora en este tiempo? La gente cree que el refugio son muchas cosas. Hermano, el único refugio perfecto se llama Cristo. No hay otro refugio donde podamos correr y estar seguros. Porque fíjense que cuando nosotros llegamos a Cristo, dice la Biblia que nosotros estamos en el hueco de la mano de Él, de Cristo. Y Cristo está en Dios. O sea, es algo como que uno viene y está aquí, ¿verdad? Está aquí. Uno llega con su vida así, uno llega con su vida así, toda arrugada la vida de uno. Y llega y entra Cristo. Y fíjese, sobre Cristo está Dios. Entonces, ¿quién puede tocarte? ¿Quién nos puede tocar? Si está Dios, está Cristo y nosotros estamos en el hueco de la mano de Él. Pero resulta ser de que nosotros corremos para cualquier otro lado, menos para ese hueco perfecto. Entonces, David salió y escapó a la cueva de Adulán. Escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo, dice que sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. O sea, vamos donde David va. David, ahorita está abatido. Como cuando uno va a la casa de un amigo que está en situaciones difíciles, dificultosas, y uno llega y pues sabe uno que no puede ayudar mucho, pero con solo el hecho que le escuche y que esté ahí ya es suficiente. Entonces, sigamos. Y se juntaron con él, y aquí está el punto. Y se juntaron con él. Esta es una cueva, entonces. Esta es una depresión. Y dice, y se juntaron con él. Mire quiénes se juntaron con él. Mire quiénes se juntaron con él. Se juntaron los afligidos. Y dice, juntaron con él todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se llevaban en amargura de espíritu. Y de paso, fue hecho jefe de ellos. ¿Qué tal eso, hermano? ¿Cuántos quisieran ser jefe de los afligidos? ¿Cuántos se proponen, hermano, yo quiero ser jefe de los afligidos? Ah, pastor, hermano, pero le vamos a sumar también los endeudados. Y también los amargados de espíritu. Imagínese usted en una cueva. Es que metámonos en el cuadro. En una cueva. Póngale, en esta casa, vamos a pasar aquí. Se cree que David pasó entre 8 meses a un año en la cueva. 8 meses a un año en la cueva. Imagínense usted, hermanos, no sabían, pero ahora nos quedamos aquí hasta el 2027, todos. Y no se puede salir. Nos van a traer la comida.
y nos vamos a quedar aquí metidos todos. Hermano, usted ha visto esas casas que hay de los famosos, ¿cómo se llaman esas casas? ¿Cómo se llama? En la televisión hacen unos shows que meten gente por un mes a una casa y se terminan peleando, se terminan odiando. No sé cómo se llaman esos programas, pero resulta ser que los meten ahí y afuera son amigos, pero allá adentro, con tal de ganar el premio, terminan siendo enemigos. Entonces, ya se imagina usted metido en una cueva con los endeudados, con los amargados. ¿Y qué le pregunta usted al amargado? ¿Y qué le dice? ¿Qué le va a decir un amargado? Le va a contar de su amargura. ¿Y qué le cuenta de un endeudado? Que lo andan persiguiendo todas las cajas de crédito, hermano. Y si pasa la moto enfrente de su casa, cree que es que le andan cobrando y es el del Uber que le andan dejando comida a otro vecino. ¿Y qué le dice un afligido? Usted, allá el lugar de los afligidos, allá el lugar de los endeudados. Es que era peligroso el asunto, porque allá estaban los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Y si se juntaban, hermano, era un lío. O sea, ¿cuáles eran las conversaciones de los afligidos? Conversaciones, y pasaban a hacer presentaciones, ¿va? Vamos a ver, hoy va a presentar el hermano endeudado cuánto debe. ¿Y a ustedes qué les sirve eso? Ahora le va a presentar el hermano porque está amargado. Y hermano, ya se imagina usted las pláticas durante 8 a 1 año de tiempo en ese lugar donde no había alguien que dijera algo bueno. Y ahí llega David, mejor dicho, a donde él se juntaron todas estas personas. Ahora bien, el punto no es llegar a la cueva. El punto es que nunca podamos llegar a una situación de estas difíciles. Ese no es el punto. El punto es que nos quedemos ahí. El punto es que usted no quiera salir de ahí. El punto es que usted se acostumbre a vivir ahí. O sea, en algún momento de la vida nos pasan situaciones donde de repente uno no sabe qué hacer, pero ya se acostumbró a vivir en ese ajetreo, a vivir en una situación donde te lleva al límite, donde siempre resolves al final, donde siempre procrastinás, etcétera, etcétera. Pero este no es el punto. El punto acá es que habías que salir de ahí. ¿Sabe por qué? Porque David ya había sido ungido como rey. Y usted ha sido escogido por Dios para un día estar en la boda del Cordero. Y de ahí, de esta situación difícil, solamente es un tramo. Vamos a pasar. La Biblia dice que nosotros vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. La Biblia dice que vamos a pasar por las aguas, pero no nos vamos a ahogar. O sea, vamos a pasar. No hay excepción de no pasar. Pero el punto es que Él va a estar con nosotros. En el desierto Él estuvo como columna de nube y columna de fuego de noche. Amén. Entonces, la promesa de Él es que Él va a estar con nosotros. La diferencia con la gente que no tiene a Dios es que pasan sus desiertos solos. La diferencia de los cristianos es que también pasamos los desiertos, pero vamos acompañados. Y la diferencia es que otras personas sin Dios pasan y viven la vida con un yugo pesado. Pero nosotros, la diferencia es que llevamos un yugo también, pero es de fácil y ligera su carga. Entonces, hay una diferencia. No es igual. Con Dios y sin Dios no es igual. Entonces, dice la Biblia que se juntaron toda esta gente, ¿verdad? Y usted ya se imagina cuántos quisieran llegar a un día. Usted dice, si yo ya con mis problemas suficientes, ¿para qué quiero? Pero es que, mire, le voy a contar una cosa. No dice la Biblia cuánto. Hablan de un número, pero se cree que eran cerca de 400 personas que estaban metidas ahí en la cueva. 400 personas a las que había darle de comer 3 tiempos al día, hermano. 400 personas que tenían sus propios líos, cada uno. Uno con aflicciones, otro con deudas. ¿Y cómo hago? Y entonces, pero mire, el tema no es el punto haber caído ahí. Porque el tema de nosotros no es que lleguemos un día a estar ahí. El tema es que queramos quedarnos ahí. El tema es que el que no entendamos es que Dios nos quiere ver lejos de ahí. Por eso leímos el versículo que decía: el Espíritu de Dios me ha ungido a mí para dar libertad a los cautivos, para predicarle a los pobres de espíritu, para anunciarles el año nuevo y agradable del Señor. Este es el punto.
qué? ¿Para qué estamos aquí? Hoy venimos aquí y posiblemente esta sea nuestra condición, endeudados, amargados de espíritu, y hermano, y esta sea nuestra condición. Pero venimos a la cueva perfecta. ¿Cuántos salieron de estar en la cueva perfecta? En la cueva donde Él está. Porque David viene a ser aquí, hermano, fíjense, como una figura de Cristo. Él está allí, como cuando estuvo con José. José estuvo en la cárcel, pero dice que Dios estaba con él. Entonces, mire pues, José estuvo en la cárcel, pero dice que Dios estaba con él. A José lo metieron en el pozo, pero dice que Jehová estaba con él. Entonces, y un día prediqué un mensaje que se llamaba Cuando Dios estuvo preso. ¿Cuándo estuvo Dios preso? No es que estuvo preso Él, pero estuvo con José en la cárcel. Entonces, el problema no es que estemos en una situación difícil. El problema es que Dios no esté con nosotros. Pero si Dios está con nosotros, hermano, seguramente de ahí vamos a salir. Vamos a salir en el nombre de Jesús. Porque esa es la diferencia que hace todo. Que Dios esté con nosotros. Entonces, sigamos. Dice la Biblia que fue hecho y tuvo consigo, ahí dice 400 hombres, ¿verdad? Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. 400 problemas, hermano. 400 situaciones imposibles para usted resolver. Y David sabía que él no podía resolver. Entonces, estas personas estaban quebradas por la vida, frustrados por la sociedad, endeudados económicamente y heridos emocionalmente. Yo no sé cuál de esas cuatro a usted le aplica. Se lo repito: quebrados por la vida, frustrados por la sociedad o por las cosas que usted mira, endeudados económicamente, heridos emocionalmente. Entonces, fíjese que la aflicción es una situación de opresión, de angustia o de sufrimiento causado, fíjese, causado por circunstancias externas. Eso es la aflicción, ¿verdad? Pero ¿cuál es para nosotros la bendición de saber que aunque seamos cristianos tenemos aflicciones? ¿Cuál es para nosotros? ¿Sabe cuál es para nosotros? Que la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas nos librará el Señor. No. Sí tenemos aflicciones, sí tenemos dificultades, pero de que dice muchas son, dice, las aflicciones del justo son muchas, ¿verdad? Pero dice que, y mire, las aflicciones del justo. Del justo. Si el justo ya pasa por aflicciones, imagínense nosotros que no somos nada justos a veces. Entonces hay muchísimas más aflicciones. Pero dice, pero de todas, no dice de alguna, de todas nos librará el Señor. Entonces, ahora, diferencia entre aflicción y amargura. Allá vimos que unos estaban afligidos, o sea, los afligidos que llegaron afligidos a la cueva, estos estaban abatidos por situaciones externas, por circunstancias externas, circunstancias de opresión, de angustia y de sufrimiento externo, por causa de circunstancias externas. Pero estaban los amargados de espíritu, los amargados de espíritu. Este concepto de amargado, fíjese bien, hay gente que no sabe que está amargada, pero está amargada. Si usted es una persona donde usted no le ha podido perdonar algo a alguien y usted no soporta a esa persona, usted está amargado. Usted está amargado. Si usted cuando habla, lo que habla son de cosas que le han hecho, usted está herido emocionalmente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces resulta ser de que la amargura, al contrario de la aflicción, fíjese bien, la amargura es un estado interno, ya no es externo, sino que es un estado interno del corazón lleno de dolor, de resentimiento, de frustración o desilusión. Eso es un amargado, es una persona que tiene adentro, es una causa, es una situación de un estado interno. Mas la aflicción es provocado por
circunstancias externas. Entonces, ¿quiénes de todos los que estamos aquí no estamos expuestos a todo esto? ¿Quiénes no estamos expuestos? Solo el que no sale, el que no vive con nada. O sea, no sé si porque a veces estamos amargados con nosotros mismos también. Hay gente que no está amargada con nadie, pero está amargado con sí mismo. Hay gente que se inventa aflicciones, ¿verdad? Entonces, mire, la amargura es un estado interno, entonces, lleno de dolor, resentimiento, frustración y disolución. Entonces, la amargura de espíritu es más emocional y espiritual que la aflicción. Entonces, esta palabra hebrea utilizada aquí para la palabra implica alma herida, o sea, pensamientos, sentimientos y voluntad herida, resentimiento profundo, espíritu quebrantado y desilusión interior. Entonces, escuche esto, la aflicción hiere la vida, pero la amargura hiere el alma. Y eso es el punto que mucha gente no entiende y vive como vive, amargado, afligido, y no sabe por qué. Porque no entiende que hay cosas externas que le afectan y hay otras cosas que son internas de su alma que también le hieren y lo matan. Entonces, la aflicción hiere la vida, pero la amargura hiere el alma. David estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. No obstante, David había tenido victorias. Había visto al Señor obrar a su favor. Había tenido ya David experiencia de victoria en su vida. O sea, ya sabía que es que el Señor estuviera con él. Ya sabía que era vencer algo imposible. Porque vencer a Goliat no era posible, hermano. Goliat enfrentó todo un ejército por 40 días, dice la Biblia. Y nadie se paraba para combatir con él. Y llegó David, que era un inexperto, pero Dios estaba con él. Y esa es la diferencia, si Dios está con él o no está con él. Y dice que ese día enfrentó David a Goliat. Y no es que Goliat salió al encuentro de David. La Biblia dice que es David el que salió al encuentro a la línea de batalla y corrió para enfrentarlo. Y le dijeron, pobrecito este muchacho inexperto, joven. Y a saber qué otras cosas le dijo, porque le quiso atacar primero su mente para desilusionarlo, que él era un hombre de guerra, un hombre que había ganado batallas. Y usted sabe toda la historia de David y Goliat. Pero ya venía David de vencer a Goliat. Y a veces se nos olvida que ya hemos vencido a Goliat antes. ¿Cuántos hemos vencido a Goliat antes? Le quiero recordar una cosa, por si usted no recuerda cuándo venció a Goliat. ¿Sabe cuándo usted venció a Goliat? El día que nació. El día que, hermano, el día que usted fue procreado y yo fui procreado, ese día vencimos a millones de espermatozoides, y Dios se plantó por nosotros y dijo, este espermatozoide va a fecundar el óvulo y este va a nacer. Y nació usted y nací yo. Nacimos, hermano, por voluntad de Dios, no por voluntad de carne ni voluntad de sangre. Y desde entonces traemos en nosotros un espíritu que viene en nosotros, el Espíritu de Dios que viene con nosotros para vencer todas. Sin así, hermano, es que era imposible entre millones de espermatozoides que nosotros fuéramos el espermatozoide que fecundara el óvulo. Pero se le ocurrió a Dios. Y nacimos. Y salimos a la vida. Y hemos peleado por la vida. Y usted me va a decir ahorita, los que andamos en la sub-50, hemos estado en guerra, hemos estado en terremotos, hemos estado en pandemia, hemos estado en ¿qué más? En pandillas, hemos estado en situaciones de enfermedades, pero a Dios se le ocurrió todavía tenernos con vida aquí. Y esa es una gloria para Dios, hermano, que tiene un favor y un propósito para tu vida y con mi vida. Desde entonces venimos venciendo. Entonces, fíjese, eventos previos de David, para que usted se recuerde. David había sido ungido como rey. Ya había sido ungido como rey. David había derrotado a Goliat. Pero comenzaron unos problemas. Y es que hasta a Saúl entró el celo, porque cantaban aquella canción que decía,
Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Y comenzó a hacer algo en el corazón de Saúl, que era el rey en ese momento. Y entonces comenzó a perseguirlo. Se cree que lo persiguió entre 8 y 10 años aproximadamente. Lo quiso matar no solamente una vez, lo quiso matar varias veces. Varias veces. Tuvo que huir de su casa y se fue para la cueva. Ahora, muchas veces Dios permite procesos, fíjese bien, muchas veces Dios permite procesos antes del cumplimiento de la promesa. Si sobre tu vida hay una promesa de Dios, es posible que pases por una cueva que no va a ser para estacionarte ni para quedarte, sino una cueva que va a servir para formarte. Entonces, esas promesas a veces pasan por esa cueva. Fíjese, yo le voy a decir una cosa. Estamos entrenando una generación de gente cristiana en muchas iglesias. Escuche, que lo que más amamos y lo que más recordamos son las promesas de Dios para nuestra vida. Pero antes, Dios nos pone en un proceso. Dios nos pone frente a un gigante que debemos vencer primero. Sabiendo, escuche esto, que aunque a nosotros nos gusten las promesas y no nos gusta el proceso, pero le aseguro que a veces Dios está más en el proceso que en la promesa. Dios está más en el proceso que en la promesa. Aunque sus promesas son sí y amén, esas se van a cumplir, pero Dios no nos abandona en el proceso tampoco. Entonces, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Entonces, el contexto durante la cueva: los afligidos llegaron con su dolor. Y esta era la plática de un afligido: David, mi vida está destruida. Saúl nos oprime. Mis enemigos me rodean. Ya no tengo esperanza. Y David decía: hermano, yo también estoy perseguido. El rey quiere matarme, pero Dios sigue siendo nuestro refugio perfecto. En ese mismo momento, David escribió un salmo, Salmo 57:1, que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Llegaba otro y le decía, un endeudado, y le decía: David, vengo con vergüenza ante vos. Yo sé que estamos todos aquí en la misma situación. Y le decía: David, lo he perdido todo, no he rescatado nada, mis deudas me persiguen, mi familia sufre, soy una carga para todos. Pero David podía decirle: Dios no mira tu deuda, Dios mira tu corazón. Aquí no eres un fracaso, aquí eres parte de algo que Dios está levantando. Fíjese, había otro que podía llegar con otras cosas de amargura y le decía: David, yo ya no confío en nadie, me han traicionado, me han abandonado. Y David le decía: yo sé de traiciones. Saúl, al quien yo le he servido como rey, me persigue. Muchos aún me rechazan. Tal vez los hombres te fallaron, pero Dios no falla. Entonces, y así habían unas conversaciones que se daban. Y David pues los animaba a todos, ¿verdad? En la cueva durante 8 meses a un año. Y David pudo haber reunido a todos y decirles algo así: escúchenme, sé que todos aquí venimos quebrados.
Yo mismo estoy huyendo por mi vida. Hermano, David no escribió lo que escribió desde la oficina, desde una hamaca, desde la playa. No, lo escribió desde el mismo quebranto de su corazón. Entonces, David no tenía un trono, David no tenía un ejército, David no tenía un palacio. Solo tenía estas tres cosas. Tenía una cueva, tenía un refugio. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos a Cristo como refugio perfecto. Tenía hombres quebrados, personas iguales que nosotros, que están pasando por las mismas situaciones que nosotros. Pero tenía algo que hacía la gran diferencia. Es que David tenía la presencia de Dios con él. Y eso lo cambia todo. Entonces, ahí comienza el primer liderazgo real de David. Entonces, ¿qué pasó con esto, hermano amado? Los hombres de la cueva, para contarles y terminarles de contar la historia, no terminaron así. Los hombres de la cueva, aparece que un día esos mismos hombres que eran amargados, que estaban endeudados y que estaban afligidos, llegaron a convertirse en parte del grupo que se llamaron los valientes de David. ¿Y cómo es que estaban en una cueva? ¿Y cómo es que no tenían que ni siquiera para pagar sus propias cosas? Y ahora no tenían para pagar sus propias cosas, estaban endeudados. Abrían su boca y hablaban amargura. Abrían su boca y su cuerpo delataba aflicción. ¿Y cómo es que estos amargados, que estos afligidos y estos endeudados ahora vinieron a hacer lo que llegaron a hacer? Y vámonos. Los endeudados llegaron a ser administradores. Los afligidos se convirtieron en líderes. Y los amargados se convirtieron en constructores de un templo. ¿Y dónde está eso? Primera de Crónicas 29:3. Primera de Crónicas 29:3. Miren lo que pasó acá. Y esto es importante porque todo lo que le he dicho hasta ahí está mal, pero es parte del proceso. Nadie quiere pasar por una cueva, pero es parte del proceso. Hermano, nosotros con mi compañero que está aquí, ¿está aquí o no está aquí? No está aquí. Bueno, todos los que hemos estado en un proceso de formación alguna vez en la vida, sabemos que es duro, hermano. Cuando usted estudió, los médicos que estudian medicina y son sometidos a esos procesos extenuantes de cansancio, de hambre, de estar hasta 30 horas, 25 horas parados sin comer. Y todos los que alguna vez hemos estado en un proceso, no hay nada más glorioso que el día que te gradúas. Y dice uno, valió la pena el sufrimiento, valió la pena el dolor, valió la pena aquellas lágrimas derramadas en lo secreto, valió la pena cuando nadie te vio que estabas triste, pero que Dios sabía y que ninguna lágrima, dice la Biblia, cayó a tierra, sino que cayeron en su regazo y Dios las tiene allí. Porque sabe Dios que son lágrimas que valen dolor y que valen un proceso. Son lágrimas que valen un proceso. Nadie quizás te vio en su dolor, a nadie le importó ayudarte, pero a Dios sí. Y entonces, como no tuviste a nadie quien te ayudara, corriste al refugio perfecto. Y en el refugio te encontraste con un proceso de formación que al fin y al cabo, durante el momento del proceso de formación, decía: no aguanto más, ya no quiero más. Quiero que como decían aquellos, entiéndanme que estoy mal, entiéndanme que estoy sufriendo, pero es que quizás nadie te vio. Y ahora que ven la gloria, pero no conocen parte de la historia. Miren lo que pasó acá. Primera Crónica 29:3. Este es el momento cuando están recogiendo el dinero para el templo. Se acabó la cueva, se acabaron los 8 meses, se acabó el año de tristeza, se acabó el tiempo de padecer,
Se acabó el tiempo de vivir en la enfermedad. Se acabó el dolor. Se acabó el llanto, se acabó las lágrimas en los secretos, se acabó. Saliste, un día Dios te sacó, porque Dios te va a sacar. Esa es su promesa. Y entonces un día, esos mismos endeudados, esos mismos amargados, esos mismos que estaban en aflicción de espíritu. Mire, dice David: señores, vamos a construir el templo para nuestro Dios. Y dice David: además de esto, por cuanto tengo mi afecto, dice una versión, por cuanto tengo mi devoción en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Siguiente versículo, por favor. Y dice David: señores, yo, el que estuve en la cueva endeudado, enlutado y amargado de espíritu, ahora voy a dar. Miren lo que voy a dar. Usted léalo ahí, yo se lo voy a leer aquí. Voy a dar 10 en oro, solo en oro. Lea usted ahí. Traído al precio actual, el oro, voy a dar 16.95 mil millones de dólares. ¿Sabe que cuando yo metí esto a calcularlo, hermano, me da la calculadora, me dice error, pero lo conseguí por ahí, la información dice 16.95 mil millones de dólares en oro? Y no que estabas endeudado, y no que estabas amargado, y no que estabas un día en la cueva. Estuve, caballero. Ahora estoy en otro lado. Estuve, diga conmigo, estuve. Ahora estoy en otra situación. Y en el nombre de Jesús vas a estar otro día en otra situación, en el nombre de Jesús. Porque de ahí vas a salir. Si la presencia de Dios en tu vida la vives con esa experiencia y esa devoción, entonces David entregó 16.95 mil millones de dólares en oro y entregó 658 millones en plata. O sea que solo David entregó 17.61 mil millones de dólares para la casa de Dios. ¿Sabe qué se puede hacer con 17.61 mil millones de dólares? ¿Sabe qué se puede hacer? Se pueden hacer más de 80 hospitales equipados. Se pueden hacer más de cerca de 17.000 casas de $100,000 cada una. ¿Y lo dio para qué? Ahora, ¿lo dio para qué? Y la pregunta sería: ¿por qué dio tanto? ¿Por qué dio tanto? Ahí está la clave, porque dio tanto. En el versículo anterior está la clave. Vea, es eso lo que nos falta a nosotros. Y sabe Dios que nos hace falta. Y por eso a veces no somos objeto de más bendiciones de Dios. En el versículo anterior está. En el versículo anterior, en el 3, dice: por cuanto tengo mi afecto, mi devoción, cosa que nosotros no tenemos. Y por cuanto no tenemos, no somos objetos de todas esas bendiciones de Dios. Ahora, ese fue David. Vámonos más adelante. David no dio a Dios lo que le sobraba. Dio a Dios lo que honraba su corazón. Y por último, Primera Crónica 29:6. Ahora sí. Entonces los jefes de familia, ¿quiénes eran estos jefes de familia? Eran los mismos que habían estado en la cueva. Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, los jefes de millares, que eran los jefes militares que él tenía, de sus 34 valientes, y de centenas, con los administradores, que eran los endeudados antes, ahora eran administradores.
de la hacienda del rey, ofrecieron ¿qué? ¿Qué ofrecieron? Voluntariamente. Porque a Dios se le da voluntariamente. Amén. Es que si no, no es bendición. Entonces, ¿qué dieron estas personas? ¿Sabes qué dieron ellos? Sigamos ahí, por favor. Entonces, voluntariamente, ¿qué dieron? Los endeudados, los afligidos. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. ¿Sabe qué cantidad de plata era eso? Eran 659,000 millones de dólares ahora, lo que aquellos endeudados dieron un día. Entonces, hermano, ¿para qué es la cueva entonces? ¿Para qué sirvió la cueva? ¿Valió la pena la cueva? ¿Valió la pena el sufrimiento? ¿Valió la pena el momento crítico de crisis donde no había ni para nada? Y en la refrigeradora lo único que había era frío. Entonces, me voy a adelantar. Las dificultades, amado hermano. Las dificultades. Dios usa nuestras debilidades para manifestar su poder. 2 Corintios 12:9 dice. 2 Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia. Si usted siente que ya no puede, si usted cree que ya no puede, si está aún en el proceso, de ese proceso va a salir. De ese proceso Dios lo va a sacar. En ese proceso Dios se va a glorificar. Porque de eso se trata. No se trata solo de sacarnos, se trata de que Él sea glorificado. Se trata de que cuando salgamos de ahí nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Se trata de que te recuerdes siempre de dónde Dios te trajo y por donde Dios te guardó y te trajo. Entonces, 2 Corintios 12:9 dice: bástate, y me ha dicho, dijo el apóstol, sobre aquel aguijón que él tenía en su carne: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, decía el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Dios. Vamos, en el proceso usted tiene la oportunidad de murmurar. En el proceso usted tiene la oportunidad de blasfemar. En el proceso usted tiene la oportunidad de reclamarle a Dios. Usted tiene la oportunidad de hacerlo. Pero David decía: más bien de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí o sobre mí el poder de Dios. Ese es el principio cuando Dios usa la debilidad para manifestar su poder. Pero hay otra: las pruebas producen formación. Y no es que esté haciendo yo aquí alegoría o haciendo nada, ni exaltando lo que es la prueba. Las pruebas van a pasar, hermano. 1 Pedro 5:10. Romanos 5:3. Las pruebas producen formación. Las pruebas producen formación. Después que estos endeudados, amargados y todo lo que tenían y afligidos, y llegaron a tener lo que llegaron a tener, ¿qué cree usted que dijeron? Maldita prueba, maldita cueva. No, no dijeron eso. Bendita cueva, bendito proceso. Porque si no hubiera sido por el proceso, no llego hasta aquí. Entonces, nos gloriamos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que vivirlo? Blasfemando, murmurando. No, dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué más? Que la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, el proceso, después de todo, usted puede decir: valió la pena.
pasó el momento, llegó el momento, pasó el momento y después hay que glorificar a Dios. Pero lo último, fíjese, 1 Pedro 5:10, Dios prepara algo mayor después del proceso. Porque si nosotros dice que estamos en el hueco de su mano y que después el hueco de la mano está en el hueco de la mano de Dios, hermano, ¿qué nos puede pasar si es que Dios no lo permite? Todo tiene un proceso, todo tiene un propósito. Entonces, 1 Pedro 5:10, y el Dios, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después, ¿cuánto? ¿Es antes o después? Después. La gente no lo entiende, la gente quiere, yo quiero. No, es después. Hermana Carmencita, es después. Es después. Hernández, es después. Dice, después que hayas padecido un largo tiempo, toda la vida. Llorar me tocó a mí y sufrir en mi destino hasta el final. No, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Ese es el propósito de la prueba. No es que sufrir me tocó a mí, hermano, no. ¿Y por qué a mí? No. Entonces, pase la alabanza, por favor. Pero le tengo otro versículo más glorioso para que usted sea consolado. Por si usted está en esta situación ahora, yo sé que posiblemente no sea para todo este mensaje, porque no, yo estoy bien, algunas cosas las voy llevando, pero le va a servir para después. En la primera de Pedro 1:7, a veces hay personas que no están padeciendo por un tema económico, pero están padeciendo por un tema de matrimonio, o al revés, no, está bien en su matrimonio pero no está bien en otra parte, etcétera. Situaciones que a todos nos pasan en la vida. Escucha esto, amado hermano, y quiero que se ponga de pie para leer este versículo, por favor. Mira lo que le voy a decir. Las dificultades. Solo quiero saber si alguien ha estado aquí con dificultades o está en dificultades. ¿Quién está con dificultades? Hay unos que no tienen dificultades, gloria a Dios. ¿Quiénes tienen dificultades? Mire, las dificultades, las tribulaciones, los tormentos, las preocupaciones, las pruebas, y fíjese bien, todas esas situaciones, si somos hijos de Dios, tienen propósito. Pero por causa, si durante la prueba, si durante la dificultad, si durante la preocupación, durante el momento difícil, mire pues lo que le voy a decir, ponga atención, este es el final del mensaje y esta es la clave. Si usted no se movió, si usted no se movió, si usted no se extravió, si usted no se cayó, sino que se mantuvo firme, todo eso padecido, un día traerá alabanza, gloria y honra a su vida. Estas pruebas, dice la Biblia, demostrarán, estas pruebas, ¿se da cuenta? Usted puede decir, valió la pena. Estas pruebas demostrarán que su fe, la suya, es auténtica. ¿Y cómo se prueba pues entonces cómo se obtiene victoria si no hay batalla? No se puede saber si ganamos. No se puede saber si ganamos la carrera si no corrimos.
Estas pruebas demostrarán ¿cuál es la función de las pruebas? Demostrarnos a nosotros mismos que nuestra fe es auténtica. Amén. Y dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces, escuche esto, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Cuántos quieren esa honra? Si ustedes permanecen firmes, Padre, gracias, porque aquí hay un pueblo, Señor, que casi se cayó, que casi se deslizó, que casi murmuró, que casi blasfemó. Señor, aquí hay gente, Señor, que ha padecido, que ha sufrido. Señor, quizás nadie les quiso ayudar. Y a Él sea la gloria, a Él. Vamos, díceselo. Sea el imperio por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Permanecieron firmes, fueron encontrados entre los justos, aquellos que dijeron gracias, Señor, y aprendieron a dar gracias en todo tiempo, en el momento más difícil. Cuando otros se fueron, tú te quedaste. Cuando otros renunciaron, tú te quedaste. Cuando otros blasfemaron, tú te quedaste. Sí, Señor, gracias. Gracias. Casi te deslizaste, casi. Sea el imperio por los siglos de los siglos. Escucha, iglesia. Dios sí sabe por lo que has pasado, por lo que has vivido, y que tuviste la oportunidad de renunciar, pero no lo hiciste. Pasaste por situaciones de desesperanza, dice el Señor. Pasaste por momentos de crisis, o posiblemente estés ahí ahora mismo. Pero ¿cuál es el consejo? Que sepas que estando en Él, toda aflicción, toda situación difícil de crisis tiene un propósito. Y si tú te mantienes firmes, dice la palabra del Señor, si tú te mantienes firmes en tantas pruebas, eso traerá alabanza, gloria y honra en el día que el Señor aparezca. Señor, te damos las gracias por darnos la fortaleza, por darnos la capacidad para establecernos, para afirmarnos, para nunca volver atrás. Nunca. La prueba valió la pena. La cueva valió la pena. Todo valió la pena. Valió la pena. Sí, Señor, gracias por tus procesos a nuestra vida, porque con grande amor nos has amado, Señor, y sabíamos que no nos ibas a dejar ahí, que nos ibas a dar tu mano, Señor, que tu mano iba a estar siempre extendida para tus hijos, para sacarnos, para llevarnos, para hacernos alcanzar las cosas que tú tenías para nosotros. Señor, gracias por las oportunidades, gracias por los quebrantos, gracias por aquellos momentos que sentimos que nos deslizamos, que nos perdíamos, sentíamos que nos moríamos, pero Señor, tú estuviste ahí, nunca nos dejaste
dejaste, nunca nos abandonaste. Fue tu mano, fue tu mano, fue tu mano. Nunca, nunca nos dejaste, Señor. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por los tiempos de padecimiento. Gracias por los tiempos de dolor. Gracias cuando creímos que no podíamos. Gracias. Muchas gracias, Señor. Fuertes aplausos al Rey. Diga conmigo, valió la pena. Y para los que están en el proceso, digan, va a valer la pena. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados. Así que nunca vuelva a decir usted, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué a mí? Manténgase firme. Bien, esta mañana habrá entre nosotros alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón, o que quiera reconciliarse con el Señor. Alguien necesita a Dios esta mañana, que levante su mano. ¿Y dónde está? Gloria a Dios. Ayúdeme ahí, alguien atrás, por favor. Ayúdeme atrás allá. Levante la mano, hermano, por favor. Ahí, hermano, ahí está. Alguien necesita a Dios. Alguien necesita reconciliarse con el Señor. Alguien necesita a Jesús en su corazón. Alguien necesita a Dios esta mañana y saber que del proceso se sale, que Dios nos quiere llevar a una vida eterna. Él nos promete una vida eterna. ¿Habrá alguien más que necesite al Señor aquí hoy? Alguien más que levante su mano y diga, yo necesito, esta es mi condición. Como David dijo un día, así estoy, Señor. ¿Alguien necesita más a Dios? Bueno, si todos lo tenemos, gloria a Dios. Bien, vamos a recoger esta mañana vuestras ofrendas y vuestros diezmos, y vamos a cerrar nuestra transmisión. Para todos aquellos hermanos que se conectaron con nosotros, queremos decirles de que les agradecemos el hecho de que puedan estar ahí con nosotros cada domingo a esta misma hora, que es donde nos conectamos, ¿verdad?, para transmitir el poderoso mensaje de la palabra de Dios y para poder decirle al mundo que en Cristo hay esperanza. Amén. Damos gracias a las personas que se han conectado con nosotros en cualquier parte, a donde estén. A mis hermanos que están en España, a Beatriz Molina, nuestros hermanos y su esposo Ronald, sus hijos que están allá en Burgos, España. A nuestros hermanos que están en Estados Unidos, en Los Ángeles, hermana Miriam, hermana Marina Velasco, hermana Jenny Cárdenas, que está por una cuestión de enfermedad, no está con nosotros ahora aquí. Hermana Inor Estrada, Fernando Núñez, hermana Valeria Flores, bueno, y otras personas que están conectadas. Dios les bendiga. Así que les amamos en el amor del Señor y esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida y lo pueda usted compartir con alguien que lo necesita. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora.